Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco en el concepto de tablas. Miren, en Excel tenemos dos conceptos. Esto es un rango de datos, bien, rango, o también podemos convertir un rango en tabla. Para convertir este rango en tabla hay dos formas. Entramos a la opción insertar, elegimos tabla. Miren, Excel ya reconoció todo el ámbito de estos datos. Le decimos que esta lista tiene un encabezado donde están los nombres de las columnas. Bien, y la otra posibilidad es presionar Control T y de esa manera se convierte este rango en una tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, he presionado Control T, acepto, miren, estoy de acuerdo, que existen encabezados, aceptamos, y Excel le dio este formato a el rango que teníamos inicialmente. Algunas cosas que podemos hacer aquí es, por ejemplo, definir en la parte de diseño si tenemos encabezados o no, si las filas se van a separar por bandas para que la búsqueda sea mejor, si podemos colocar una fila de totales al último, miren, si esto ayuda, puede ser, si podemos de alguna forma resaltar la primera columna, miren, o resaltar la última columna, ¿de acuerdo? O también poner bandas por columna, de tal manera que si tenemos muchas columnas, de esta manera es más fácil que nos podamos guiar para visualizar la información, ¿de acuerdo? Por defecto lo que más se usa es que la tabla tenga encabezados, como en este caso, miren, tenga sus encabezados y también las filas estén con una banda para que sea mejor su visualización. Por acá puedo quitarle los botones de filtro, no necesariamente la tabla tiene que tener siempre esos botones, pero se acostumbra a que esté así para poder hacer una búsqueda si es necesario. Además, nosotros podemos manejar estilos, por ejemplo, miren, le puedo dar un estilo específico a la tabla, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que nosotros querramos, podemos darle un estilo específico e inclusive podríamos definir un nuevo estilo. Sabiendo cómo se llama cada parte de la tabla, ustedes pueden darle a cada uno, miren, un estilo y definir algo que puedan utilizar después. Otro tema importante en tablas, a ver, vamos a fijar primero esta parte de acá arriba. Miren, me coloco aquí, entramos a vista, inmovilizar paneles y voy a bajar por aquí para mostrarles algo, miren. En una tabla tenemos algo muy especial. Si ustedes colocan nuevas filas, ya sea una por una mano o lo copian en bloque, esas filas adicionales forman parte automáticamente de la tabla. Miren, ni bien yo coloque por ejemplo aquí una fecha, por ejemplo 2011, cuando presiono Enter, automáticamente este final de tabla ahora considera la última fila. Puedo copiar estos datos, por ejemplo, puedo colocar otra cantidad, y esta fila ya es parte de la información. Igual, si por ejemplo copio esta fila aquí abajo al final, automáticamente Excel ya lo identificó, la tabla lo ha identificado como parte de ella. Una cosa más, cuando nosotros creamos la tabla, Excel le dio un nombre, miren, en este caso le puso el nombre de tabla 2. Pero a mí me gustaría que esta tabla, por ejemplo, se llame ventas. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, entramos a fórmulas, a administrar nombres, y aquí van a aparecer los nombres de rango que ustedes han creado y también los nombres de las tablas que tenemos. Le damos modificar y por ejemplo le podemos dar el nombre de ventas. El rango que está acá no se puede manipular porque es un rango determinado en forma automática por la funcionalidad de la tabla, ya que reconoce, como les decía, lo que colocamos debajo, las filas que se van agregando, así que lo dejamos ahí, cerramos y en este momento sabemos que esta tabla se llama ventas. Un caso particular de las tablas es que cuando ustedes añaden columnas, por ejemplo, voy a colocar una columna adicional que va a ser el año. Miren, automáticamente esta columna también es reconocida por el alcance de la tabla y forma parte de una columna más de esta tabla. En este caso voy a hacer que esta columna año sea el año de esta fecha. Si usamos la función año y hacemos un clic en esta celda, miren, acá hay algo particular. En un rango de datos, aquí en lugar de aparecer el nombre o la referencia al nombre de la columna, acá aparecía la celda. Pero cuando estamos en una tabla, entonces ya se pierde ese comportamiento y el comportamiento ahora es por columna y ya no es por celda. Cerramos aquí
Y además, cuando presionamos Enter, miren, lo que hicimos aquí se va a repetir en toda la columna. ¿Por qué? Porque ahora Excel tiene el control de estos datos y entiende que tiene que funcionar como si fuera una tabla. Y así funcionan las tablas. Algo más que podemos hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Nosotros, cuando hacemos análisis de información y queremos saber, por ejemplo, cuánto se vendió por país, supongamos que tenemos Colombia y por acá Brasil, hay una forma de encontrarlo mediante unas funciones muy conocidas, miren, que es la famosa función sumar.si. ¿De acuerdo? En ese caso definimos el rango, el criterio y el rango que queremos sumar. Entonces cuando sea el país, miren, el país, coma, igual a Colombia, entonces quiero sumar la cantidad. Y miren qué es lo que ocurre. Inmediatamente Excel, la función, ha encontrado que estos rangos ahora tienen una referencia estructurada. Ya no se comportan como en un caso normal. En un caso normal, aquí por ejemplo, en lugar de aparecer ventas país, hubiese aparecido B2.B1500. ¿De acuerdo? Pero en este caso tenemos la referencia estructurada y eso que nos facilita. Eso va a ayudarnos porque simplemente ahora, miren, si copio esto, si ustedes copian esto hacia abajo, ¿se imaginan? Entonces esto ya sale directamente. No hizo falta, por ejemplo, que hagamos algo así. Miren, les voy a mostrar. En un caso normal, acá hubiésemos tenido que hacer lo siguiente. El rango, ¿cuál sería? B2 puntos, B1500, ¿de acuerdo? El criterio está aquí. Y el rango que quiero sumar sería este de acá, que es F2 puntos, F2 puntos, F1500, ¿de acuerdo? Y acá teníamos un problema, porque si queremos copiar esto hacia abajo, miren, si lo copiamos hacia abajo, ya tenemos un problema porque ahora comienza en B3, cuando realmente debería comenzar en B2. Entonces, antes de copiar, acá teníamos que hacer una referencia absoluta, colocando el dólar por aquí, ¿de acuerdo? Acá también. Bien. Y después recién copiábamos. ¿De acuerdo? Pero si nosotros tenemos una referencia estructurada, como en el caso de una tabla, entonces eso es dinámico. Y más aún, si nosotros agregamos filas a la tabla, al tener acá una referencia estructurada, estas referencias van a reconocer esas filas, algo que no va a ocurrir aquí, donde todo está fijo. Es más, ¿se acuerdan que creamos dos filas más? Bueno, acá es así, ¿no? Debimos haber colocado 1502 porque colocamos dos filas más. Pero igual, si ustedes colocan más filas, esta función que está aquí no la va a reconocer. Sin embargo, la de acá sí, porque es una referencia estructurada. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación ¿cuál es? Si ustedes quieren trabajar datos, quieren hacer tablas dinámicas, resúmenes, siempre conviertan sus datos a tablas. Bien, nos vemos en el siguiente video.